Me encuentro aquí porque este lugar es mío, aunque nadie me desea entre estas paredes. Estas palabras exactas salieron de la boca de mi único hijo frente a todos los presentes. En ese preciso instante comprendí que mi existencia, tal como la había conocido, se había desvanecido para siempre. Permíteme presentarme. Soy Miguel Ángel Torres Mendoza. Tengo 63 años y durante toda mi trayectoria creí haber forjado algo inquebrantable. Una familia sólida, un legado respetable y especialmente el cariño incondicional de mi hijo Diego. El 23 de marzo de 2024, un sábado que permanecerá grabado en mi memoria, descubrí que todo había sido una ilusión meticulosamente fabricada. Aquella tarde, habíamos preparado una reunión familiar en nuestra residencia de Valladolid, el mismo lugar donde Diego había crecido, donde pronunció sus primeras palabras, donde celebramos cada aniversario, cada triunfo. Mercedes, mi compañera de 40 años, había cocinado su reconocida paella mediterránea, ese platillo que tanto disfrutaba nuestro hijo desde pequeño. La mesa lucía preparada con la vajilla de cerámica que heredamos de mi abuela. Las copas de vidrio resplandecían bajo la iluminación del comedor. Y todo parecía perfecto para una velada familiar ordinaria. Diego había arribado con Laura, su compañera desde hace 6 años. Ella constantemente me había parecido una mujer estratégica, aunque pensé que era simplemente mi percepción de suegro demasiado protector. Aquella tarde, no obstante, existía algo distinto en el ambiente. Las conversaciones se interrumpían cuando yo aparecía en la cocina. Las miradas se cruzaban de forma peculiar y percibía una tensión que no conseguía identificar. Durante la cena, mientras degustábamos el arroz que Mercedes había elaborado con tanto cariño, comencé a comentar sobre mis intenciones para renovar el patio trasero de la residencia. Era un proyecto que contemplaba desde hacía semanas. Algo modesto, pero que incrementaría el valor y comodidad a nuestro hogar. Mencioné que había contactado a varios arquitectos para que vinieran a proporcionar cotizaciones la siguiente semana. «Papá», me detuvo Diego con una entonación que jamás había percibido de él, fría y cortante como un cuchillo. «Considero que deberías consultar este tipo de decisiones trascendentes con la familia antes de proceder». Me quedé perplejo. «Consultar, Diego, es mi residencia, mi capital, y es solamente un patio. No comprendo por qué». Precisamente por eso, prosiguió dejando el tenedor sobre el plato con un ademán deliberado. «Porque recientemente tomas numerosas decisiones sin considerar las consecuencias. Mamá nos ha relatado que el mes anterior casi dejaste la llave del gas sin cerrar, que olvidaste liquidar la cuenta de electricidad 2 meses consecutivos». «Eso no es verídico», lo interrumpí sintiendo cómo la sangre comenzaba a calentarse. «Jamás he dejado el gas sin cerrar y las cuentas las cancelo invariablemente el día 16 de cada mes, como he realizado durante los últimos 20 años». Laura intercambió una mirada significativa con Mercedes, una de esas miradas que comunican más que 1000 expresiones. Mi compañera bajó la vista hacia su plato, evitando completamente mi mirada, lo cual me lastimó más que cualquier expresión que hubiera podido pronunciar Diego. «Papá», prosiguió mi hijo, ahora con una entonación que rayaba en la condescendencia. «Todos en esta mesa te apreciamos profundamente. Pero es el momento de que reconozcas que ya no puedes gestionar ciertas responsabilidades como anteriormente. No es tu culpa, es natural a tu edad». A mi edad estallé, sintiendo cómo 40 años de paternidad amorosa se derrumbaban en segundos. A mi edad tengo 63 años, no 90. Laboro todos los días, administro perfectamente mis finanzas, cuido esta residencia que construí con mis propias manos. Y ahora resulta que ustedes,
Precisamente por eso me interrumpió Diego nuevamente, esta vez elevando la voz, porque te alteras por cualquier situación. Observa cómo estás reaccionando en este instante, papá. No es normal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura mantenía esa expresión neutra que había perfeccionado, como si estuviera observando una situación clínica. Mercedes seguía sin levantar la vista de su plato, y yo sentía como si el piso se abriera bajo mis pies. Fue entonces cuando Diego pronunció las palabras que jamás olvidaré, las que marcaron el antes y el después de toda mi existencia. Papá, tienes que comprender algo muy claro. Te encuentras aquí porque este lugar es tuyo, pero no porque seas bienvenido. Ya no eres el hombre que solías ser, y todos lo sabemos, excepto tú. El impacto de esas palabras fue como recibir un golpe en el pecho. Durante unos segundos no pude respirar, no pude procesar lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, la persona por la que había trabajado incansablemente durante toda mi vida, me estaba expulsando de mi propia mesa, de mi propia familia. Me levanté lentamente con la dignidad que me quedaba intacta y los observé a todos por última vez esa tarde. Mercedes finalmente alzó la vista y vi en sus ojos algo que me congeló la sangre. No era sorpresa, no era indignación por las palabras de nuestro hijo, era culpabilidad. «Buenas tardes», dije simplemente, y subí a mi habitación. Esa noche, recostado en la cama que había compartido con Mercedes durante décadas, mirando el techo fijamente, supe que algo mucho más grande y siniestro estaba ocurriendo bajo mi propio techo. Y también supe que no iba a quedarme inmóvil esperando a que me destruyeran por completo. Lo que no sabían es que Miguel Ángel Torres Mendoza no se había convertido en un hombre exitoso por casualidad, y que estaban a punto de descubrir por qué había sobrevivido a 4 décadas en el mundo empresarial sin que nadie me pusiera jamás en jaque. La batalla apenas comenzaba. El amanecer del domingo 24 de marzo llegó con una claridad que contrastaba brutalmente con la oscuridad que sentía en mi alma. Había pasado la noche entera reflexionando sobre las palabras venenosas de Diego, analizando cada gesto, cada mirada cómplice que había intercambiado con Laura, y lo más doloroso de todo, el silencio traicionero de Mercedes. Me levanté a las 6 de la mañana, como había realizado durante los últimos 40 años de mi vida. La rutina me tranquilizaba. Ducha, café negro, revisión del periódico. Pero aquella mañana todo se sentía diferente, como si estuviera viviendo en una residencia que ya no me pertenecía completamente. Mercedes bajó a las 7:45, exactamente como siempre. Sus movimientos en la cocina eran mecánicos, evitando deliberadamente cruzar miradas conmigo. Preparó su infusión de hierbas y se sentó en el extremo opuesto de la mesa del desayuno, algo que jamás había realizado en nuestros 40 años de matrimonio. «Mercedes», le expresé finalmente, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. «Necesitamos conversar sobre lo que sucedió anoche». Ella suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta conversación, pero temiendo el momento. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba la taza sobre la mesa. «Miguel Ángel, yo creo que Diego tiene razón en algunas situaciones», murmuró sin levantar la vista. «Últimamente has estado diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté manteniéndome calmado, a pesar de que sentía como si me estuvieran apuñalando por la espalda. «Dame ejemplos concretos, Mercedes. Dime exactamente qué he realizado mal». Se retorció las manos nerviosamente, un gesto que conocía bien después de tantos años juntos. Era lo que realizaba cuando estaba mintiendo u ocultando algo importante. «Bueno, el mes anterior dejaste el grifo abierto en el baño superior y se inundó el techo del salón.
Y también te has vuelto más olvidadizo con las citas médicas, las cuentas. Mercedes, mírame a los ojos, le ordené con firmeza. Mírame y dime cuándo exactamente dejé ese grifo abierto. Porque yo recuerdo perfectamente que fuiste tú quien me solicitó que lo reparara porque goteaba. Y cuando subí, ya estaba inundado. Sus mejillas se sonrojaron, una señal inequívoca de que sabía que había sido descubierta en una mentira. Pero en lugar de admitirlo, se puso a la defensiva. No me converses en ese tono. Observa, esto es exactamente lo que me refiero. Te has vuelto agresivo, desconfiado. Me he vuelto observador, la corregí. Y lo que estoy observando es que mi propia compañera está fabricando mentiras para justificar el comportamiento inaceptable de nuestro hijo. Mercedes se levantó bruscamente de la silla, derramando parte de la infusión sobre la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había algo calculado en su dramática reacción. Miguel Ángel, por favor. Diego y Laura solo se preocupan por nosotros. Ellos creen, nosotros creemos que tal vez necesitas ayuda. Ayuda médica. Esas palabras cayeron como una bomba en la conversación. Ayuda médica. La implicación era clara y aterradora. Querían declararme mentalmente incapaz. ¿Ayuda médica para qué exactamente?, pregunté. Mi voz peligrosamente baja. Para los olvidos, para los cambios de humor. Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba revelando demasiado. Continúa, Mercedes. ¿Para qué más? Diego piensa que deberías realizarte una evaluación geriátrica completa, solo como precaución para estar seguros de que todo está bien. Mi sangre se convirtió en hielo. Una evaluación geriátrica. El primer paso legal para declarar a alguien incompetente para manejar sus propios asuntos. ¿Y cuándo exactamente decidieron esto, Diego y tú? ¿Cuándo se convirtió en decisión de mi hijo determinar mi estado mental? No es solo Diego, murmuró evitando nuevamente mi mirada. Laura también está preocupada. Ella conoce médicos muy buenos, especialistas en... ¡Ah, Laura!, repetí sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. Por supuesto que Laura conoce especialistas. Y supongo que ya han conversado con alguno de estos especialistas sobre mi caso, ¿verdad? El silencio de Mercedes fue más revelador que cualquier confesión. Su incapacidad para negarlo me confirmó lo que mi instinto ya sabía. Esto no era una preocupación espontánea de familia amorosa. Esto era algo planeado, organizado, y Laura estaba en el centro de todo. ¿Desde cuándo, Mercedes?, le pregunté directamente. ¿Desde cuándo has estado discutiendo mi supuesta incapacidad mental con nuestro hijo y su compañera? Miguel Ángel, no es así. Respóndeme, ¿desde cuándo? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no me conmovían como antes. Ahora sabía que había una diferencia entre las lágrimas de dolor genuino y las lágrimas de culpabilidad. Desde hace unos meses, Laura fue quien primero notó algunos cambios en tu comportamiento durante las cenas familiares. Pequeñas situaciones. ¿Pero qué tipo de pequeñas situaciones? Repetías historias que ya habías contado. Te confundías con fechas. A veces parecías ausente. Era increíble. Habían estado observándome, analizando cada palabra, cada gesto, interpretando la normalidad como síntomas de demencia. Y lo más doloroso de todo era que mi propia compañera había sido cómplice de esta vigilancia. Mercedes, en nuestros 40 años de matrimonio, ¿alguna vez te he proporcionado motivos para dudar de mi capacidad mental o mi amor hacia esta familia? No, pero alguna vez he tomado una decisión financiera irresponsable. ¿Alguna vez he puesto en peligro nuestro bienestar o nuestra seguridad? No, Miguel Ángel, pero las situaciones cambian. La edad no cambia el carácter de una persona de la noche a la mañana. La interrumpí. Pero aparentemente sí cambia la lealtad de una compañera hacia su marido.
Mercedes sollozó más fuerte, pero yo ya no sentía compasión. Sentía traición, manipulación y sobre todo una claridad terrible sobre lo que realmente estaba ocurriendo en mi propia residencia. ¿Hay algo más que debas saber, Mercedes? ¿Alguna otra sorpresa que Diego y Laura hayan preparado para mí? Ella negó con la cabeza, pero sus ojos evitaban los míos. Sabía que había más, mucho más, y que acababa de descubrir solo la punta del iceberg. Me levanté de la mesa, dejándola llorando en la cocina. Subí a mi despacho y cerré la puerta con llave. Por primera vez en décadas me sentía como un extraño en mi propia residencia, pero también por primera vez, desde la humillación de anoche, me sentía con un propósito claro. Descubrir exactamente qué estaban planeando y detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. La batalla que había comenzado anoche acababa de intensificarse y ellos no tenían idea de con quién se estaban enfrentando. Los días siguientes se convirtieron en una experiencia surrealista. Era como vivir en una obra de teatro donde todos conocían el libreto, excepto yo. Cada gesto, cada conversación interrumpida, cada mirada furtiva se transformaba en una pista de algo mucho más grande y siniestro de lo que había imaginado inicialmente. El martes por la mañana, mientras me preparaba para ir al mercado, como realizaba religiosamente cada semana desde hacía años, noté que Laura estaba en el salón con una cinta métrica en las manos. Se sobresaltó visiblemente cuando me vio bajar las escaleras. «Buenos días, Miguel Ángel», me saludó con esa sonrisa forzada que había perfeccionado. «Solo estaba tomando medidas para unas cortinas nuevas que quiero regalarles a ustedes». «¿Cortinas?», pregunté observando cómo guardaba apresuradamente la cinta métrica en su bolso. No recuerdo que Mercedes haya mencionado necesitar cortinas nuevas. «Oh, es una sorpresa», respondió evitando mi mirada directa. «Ya sabes cómo son las mujeres con la decoración». Lo que más me perturbó no fue la mentira obvia, sino la familiaridad con la que se movía por mi residencia, como si ya la considerara suya. Medía no solo las ventanas, sino también las dimensiones completas de cada habitación, anotando números en una libreta que escondió cuando me acerqué. «Bueno, me voy al mercado», anuncié deliberadamente. «Volveré en un par de horas, como siempre». «Perfecto, papá», respondió Diego desde la cocina, donde desayunaba con una naturalidad que me resultó sospechosa. «Maneja con cuidado». Esa frase me molestó profundamente. «Maneja con cuidado». No era algo que mi hijo me hubiera expresado jamás en 40 años. Era el tipo de recomendación que se le realiza a un anciano frágil, no a un hombre de 63 años que había manejado sin un solo accidente durante toda su vida. Salí de la residencia como siempre, pero en lugar de dirigirme directamente al mercado, di la vuelta a la cuadra y estacioné el automóvil en la calle paralela. Caminé sigilosamente hasta la parte trasera de mi propia residencia, utilizando la llave del portón posterior que tenía desde que construimos la vivienda. Lo que vi me confirmó que mis sospechas no eran paranoia de hombre mayor. Laura había extendido planos arquitectónicos sobre la mesa del comedor, planos detallados de toda la residencia. No eran dibujos casuales, eran planos profesionales, completos, con medidas exactas y anotaciones técnicas. Diego estaba inclinado sobre los documentos, señalando diferentes áreas mientras ella tomaba notas en un cuaderno profesional. Si dividimos esta área en dos, escuché expresar a Laura. Podríamos crear un apartamento independiente perfecto para ellos, algo pequeño, manejable, donde puedan estar cómodos sin tener acceso a las áreas principales. ¿Crees que aceptará mudarse a esa parte?, preguntó Diego, su voz cargada de dudas. «No tendrá opción», respondió Laura con una frialdad que me congeló la sangre.
Una vez que tengamos la evaluación médica y el dictamen legal, podremos tomar todas las decisiones por él. Es por su propio bien, obviamente. Me quedé paralizado detrás de la puerta de cristal, observando cómo planeaban sistemáticamente confinarme en un rincón de la residencia que había construido con mis propias manos y mi propio sudor. Y mamá está de acuerdo con todo esto, continuó Diego. Tu madre comprende que es necesario. Al principio se resistía, pero cuando le expliqué los riesgos legales y financieros de mantener a una persona con deterioro cognitivo a cargo de un patrimonio tan grande, empezó a ver la lógica. Patrimonio tan grande. Esas palabras resonaron en mi mente como campanas de alarma. No estaban preocupados por mi bienestar. Estaban preocupados por mi capital, por mis propiedades, por todo lo que había trabajado durante décadas para construir. El doctor Hernández me aseguró que el proceso será rápido una vez que tengamos la primera consulta, continuó Laura. Con el historial que le hemos proporcionado y los testimonios de familia, no debería haber problema para obtener la declaración de incapacidad. Doctor Hernández, un nombre que grabé inmediatamente en mi memoria. Habían encontrado un médico dispuesto a participar en esta farsa. Alguien que firmaría un diagnóstico falso basado en testimonios familiares fabricados. ¿Estás segura de que no se dará cuenta?, preguntó Diego. Y por primera vez detecté una nota de vacilación en su voz. Tu padre es inteligente, pero está envejeciendo. Los hombres de su edad raramente sospechan que sus propias familias pueden tomar este tipo de decisiones. Además, hemos sido muy cuidadosos. Cada situación que hemos documentado puede interpretarse como síntoma de deterioro cognitivo temprano. La conversación continuó durante varios minutos más, pero yo ya había escuchado suficiente. Me alejé silenciosamente y regresé a mi automóvil. Mis manos temblaban, no de edad o enfermedad, sino de una rabia fría y calculada que no había sentido en años. Durante el trayecto al mercado, mi mente trabajaba a toda velocidad. Cada detalle comenzaba a cobrar sentido. Las preguntas aparentemente inocentes sobre mi salud, las anécdotas inventadas sobre mis supuestos olvidos, la insistencia en acompañarme a citas médicas que no necesitaba. Habían estado construyendo un expediente médico falso durante meses, recolectando evidencias de mi deterioro mental, preparando el terreno para una declaración de incapacidad que les daría control total sobre mi vida y mi patrimonio. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado al hombre que había construido un imperio empresarial desde cero, que había sobrevivido a crisis económicas, competidores despiadados y 4 décadas de negociaciones complejas. Miguel Ángel Torres Mendoza no había llegado hasta donde estaba siendo ingenuo o confiando ciegamente en las personas. Y si pensaban que podían manipularme como a un anciano senil, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Esa tarde, mientras Mercedes preparaba la comida y Laura seguía midiendo para las cortinas, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta conspiración. Si querían jugar sucio, les iba a enseñar cómo se jugaba realmente sucio. Pero primero necesitaba evidencias sólidas y sabía exactamente cómo obtenerlas. La cacería había comenzado, pero ahora yo era el cazador. El miércoles por la mañana ejecuté mi plan con la precisión de un cirujano. Durante 30 años de matrimonio, había observado meticulosamente las rutinas de mi familia. Y ese conocimiento íntimo ahora se convertiría en mi arma más poderosa. Sabía que Laura llegaba siempre a las 10:45, exactamente media hora después de que Diego saliera hacia su oficina de consultoría. Mercedes tenía cita con el dentista a las 11:15,
algo que había mencionado 3 veces durante el desayuno. La residencia quedaría vacía, o eso creerían ellas. A las 11 en punto, fingí salir para mi caminata matutina habitual por el parque. Un ritual que mantenía desde hacía años, por recomendación médica. Cerré la puerta principal con el ruido característico. Arranqué el automóvil y conduje hasta el final de la calle. Pero en lugar de continuar hacia el parque, estacioné detrás de la farmacia del barrio y regresé a pie por el callejón trasero. La llave del portón posterior era mi as bajo la manga. La había conservado desde la construcción de la residencia, y ninguno de ellos sabía de su existencia. Me deslicé sigilosamente por el jardín, utilizando los arbustos que yo mismo había plantado hace 15 años como cobertura natural. Desde la ventana de la cocina podía observar el interior perfectamente. Laura estaba en mi despacho, el santuario, donde guardaba todos mis documentos importantes, mis contratos, mis registros financieros. La puerta, que siempre mantenía cerrada con llave, estaba completamente abierta. Mi corazón se aceleró cuando la vi abrir el cajón donde guardaba las escrituras de la residencia. No solo las estaba revisando, las estaba fotografiando meticulosamente con su teléfono móvil. Cada página, cada sello, cada firma legal que representaba décadas de trabajo honesto. Se movía con una eficiencia escalofriante, como si hubiera realizado esto muchas veces antes. Tras las escrituras vino mi testamento, luego los certificados de depósito, después los documentos del seguro de vida. Todo mi patrimonio legal estaba siendo copiado y catalogado por una mujer que supuestamente solo se preocupaba por mi bienestar. Pero lo que más me perturbó fue verla abrir el archivador donde conservaba mis registros médicos personales. Los fotografió todos. Análisis de sangre de los últimos 5 años, radiografías, informes de mi cardiólogo, incluso las recetas de las vitaminas que tomaba diariamente. ¿Para qué necesitaría mis historiales médicos si realmente creía que estaba desarrollando demencia? La respuesta era obvia y aterradora. Para falsificar un expediente médico que respaldara su diagnóstico inventado. Mientras observaba esta violación sistemática de mi privacidad, escuché el ruido inconfundible de la puerta principal. Mercedes había regresado antes de lo previsto. Laura se sobresaltó. Guardó apresuradamente todos los documentos en sus lugares originales y cerró los cajones con movimientos nerviosos. «Laura, ¿dónde estás?», gritó Mercedes desde el recibidor. «Aquí arriba», respondió saliendo rápidamente del despacho y dirigiéndose al baño. Escuché el ruido del agua corriendo, obviamente lavándose las manos para eliminar cualquier rastro de polvo de los archivos. El dentista tuvo una emergencia y canceló mi cita, explicó Mercedes cuando Laura bajó las escaleras. «¿Qué hacías arriba?» «Buscaba un bolígrafo para anotar las medidas finales de las cortinas», mintió Laura con una naturalidad que me congeló la sangre. «¿Sabes si Miguel Ángel guarda alguno en su despacho?» «Claro, tiene una cajita llena en el primer cajón del escritorio». Mi propia compañera acababa de darle a mi nuera la excusa perfecta para justificar su presencia en mi despacho privado. La traición se profundizaba con cada minuto que pasaba. «Perfecto. Oye, Mercedes, ¿has pensado en lo que conversamos sobre la evaluación médica de Miguel Ángel?» Se sentaron en la mesa de la cocina, exactamente debajo de la ventana donde yo permanecía oculto. Cada palabra llegaba a mis oídos con claridad cristalina. «Sigo pensando que es precipitado», respondió Mercedes, pero su tono era vacilante, vulnerable a la manipulación. «Mercedes, observa la realidad. Ayer encontré la cuenta de luz sin pagar encima de su escritorio. Hace 2 semanas se confundió con el nombre del vecino que conoce desde hace 20 años.
Anteayer repitió la misma anécdota 3 veces durante la cena. Cada síntoma que mencionaba Laura era una mentira cuidadosamente construida o una interpretación maliciosa de comportamientos completamente normales. La cuenta de luz estaba sobre mi escritorio porque acababa de llegar y la pagaría el día 16, como realizaba religiosamente cada mes. El confundirse con el nombre del vecino había sido un simple lapsus que cualquier persona comete, y las anécdotas repetidas eran producto de su propia paranoia. Pero es que comenzó Mercedes. «Es que nada», la interrumpió Laura con firmeza. «¿Sabes cuánto vale el patrimonio de tu esposo? Entre la residencia, las inversiones, los depósitos bancarios, estamos conversando de más de 1.300.000 euros. ¿Realmente quieres arriesgarte a que tome una decisión irracional, que los deje a todos ustedes sin nada? 1.300.000 euros. Había calculado mi patrimonio hasta el último céntimo. Esto no era preocupación familiar. Era una operación financiera meticulosamente planificada». «¿Diego está de acuerdo?», preguntó Mercedes débilmente. «Diego comprende que es necesario actuar antes de que sea demasiado tarde. Los casos de demencia temprana pueden progresar muy rápidamente. Un día está perfectamente lúcido. Al siguiente puede estar firmando cheques por cantidades desproporcionadas o modificando testamentos de manera irracional». La manipulación psicológica era magistral. Laura había identificado exactamente los miedos de Mercedes y los estaba explotando sistemáticamente. «El doctor Hernández puede vernos la próxima semana», continuó. «Solo será una consulta inicial muy discreta. Ni siquiera tiene que saber que es una evaluación cognitiva formal. Le expresaremos que es un chequeo preventivo general». Doctor Hernández otra vez. Necesitaba averiguar todo sobre este hombre que estaba dispuesto a prostituir su título médico por capital. «¿Y si Miguel Ángel se niega?», preguntó Mercedes. «No se negará si lo presentamos correctamente. Además, una vez que tengamos la primera evaluación, el proceso legal se acelera considerablemente. Con los testimonios familiares que hemos documentado y los antecedentes médicos que he revisado, no debería haber obstáculos». Antecedentes médicos que había fotografiado ilegalmente en mi propio despacho. Pensé con rabia contenida. La conversación continuó durante otros 15 minutos, pero yo había escuchado suficiente para comprender la magnitud completa de la conspiración. No solo querían declararme incompetente, habían estado preparando esta jugada durante meses, recolectando información personal, identificando médicos corruptos y manipulando sistemáticamente a mi propia compañera para que participara en mi destrucción. Cuando finalmente se separaron, permanecí oculto otros 20 minutos para asegurarme de que ambas habían salido realmente de la residencia. Luego entré por la puerta trasera y subí directamente a mi despacho. Todo parecía estar en orden, pero ahora sabía que mi privacidad había sido completamente violada. Revisé meticulosamente cada cajón, cada archivo, cada documento. No faltaba nada, pero las huellas de la intrusión eran evidentes para alguien que conocía exactamente cómo había dejado organizadas sus cosas. Esa tarde, mientras cenábamos en aparente normalidad familiar, observé a Laura con ojos completamente nuevos, su sonrisa calculada, sus preguntas aparentemente inocentes sobre mi día, sus comentarios sutiles sobre mi salud. Todo formaba parte de una estrategia diseñada para destruirme sistemáticamente. Pero ella había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado a su víctima. Miguel Ángel Torres Mendoza acababa de declarar la guerra y esta vez yo tenía todas las cartas.
Esa misma noche, cuando toda la familia dormía, bajé sigilosamente al salón con un propósito muy específico. Durante mis años como empresario, había aprendido que la información era poder y que las conversaciones más reveladoras siempre ocurrían cuando las personas creían estar completamente solas. En mi escritorio guardaba un pequeño dispositivo de grabación digital que había utilizado años atrás para documentar reuniones importantes con socios comerciales. Era un aparato discreto del tamaño de una moneda, con autonomía para grabar durante 72 horas continuas. El lugar perfecto para ubicarlo era obvio: el aparador del salón, exactamente donde Laura y Diego se sentaban cada tarde para sus conversaciones familiares. Era un mueble antiguo que heredé de mis padres con tallados ornamentales que proporcionaban el escondite perfecto para el dispositivo. A las 3 de la madrugada, cuando el silencio de la residencia me garantizaba que nadie me descubriría, instalé cuidadosamente el grabador entre los pliegues decorativos de la madera. Desde esa posición podría capturar cada palabra pronunciada en un radio de 10 metros. Los siguientes 3 días fueron una experiencia surrealista. Mantuve mi rutina habitual mientras esperaba que el dispositivo recolectara la evidencia que necesitaba. Cada sonrisa forzada de Laura, cada comentario aparentemente casual de Diego sobre mi salud, cada mirada cómplice entre ellos adquirían un significado completamente diferente ahora que conocía sus verdaderas intenciones. El viernes por la noche, cuando finalmente recuperé el grabador, tenía más de 40 horas de conversaciones familiares documentadas. Me encerré en mi despacho con auriculares y comencé la tarea de revisar todo el material. Las primeras horas contenían conversaciones rutinarias, pero a medida que avanzaba en la grabación, emergía un retrato cada vez más claro y terrorífico de la conspiración que se desarrollaba bajo mi propio techo. La conversación más reveladora había ocurrido el jueves por la tarde, cuando creían que yo estaba durmiendo la siesta en mi habitación. ¿Ya confirmaste la cita con el doctor Hernández?, preguntó Diego. Para el martes próximo a las 4 de la tarde, respondió Laura. Le expliqué toda la situación. Está completamente dispuesto a colaborar y está seguro de que podrá proporcionar el diagnóstico que necesitamos. Diego, por 23.000 euros, ese hombre firmaría que tu padre cree que es Don Quijote de la Mancha. El precio de mi destrucción mental, 23.000 euros. Era grotesco descubrir que mi cordura tenía un valor de mercado tan específico. Me sigue pareciendo mucho capital, murmuró Diego. Mucho capital. Tu padre tiene propiedades por valor de 900.000 euros solo en esta residencia. Sus inversiones suman otros 450.000. Los depósitos bancarios alcanzan casi 200.000 más. Estamos conversando de un patrimonio que supera el 1,5 millones de euros, Diego. 1,5 millones. Habían inflado mis bienes en 300.000 euros adicionales. Mi paranoia inicial sobre sus motivaciones financieras se quedaba corta comparada con la realidad de su codicia. Pero si le proporcionamos control legal sobre todo, comenzó Diego. No le proporcionaremos control de nada, lo interrumpió Laura tajantemente. Una vez declarado incompetente, nosotros seremos sus tutores legales. Podremos tomar todas las decisiones financieras en su nombre, vender propiedades, liquidar inversiones, reorganizar el patrimonio como consideremos conveniente. ¿Y mis padres, dónde van a vivir? En la sección que rediseñemos para ellos, algo cómodo pero pequeño, donde puedan estar supervisados apropiadamente. Tu madre comprenderá que es por el bien de todos. Supervisados apropiadamente. Habían planificado convertirme en un prisionero en mi propia residencia, reduciendo mi existencia a un apartamento construido con mi propio capital, mientras ellos controlaban todo lo que había trabajado durante 40 años para construir.
La grabación continuaba con detalles aún más escalofriantes. El abogado que me recomendó mi primo asegura que el proceso legal será expedito, explicaba Laura. Con el dictamen médico del doctor Hernández y los testimonios familiares que hemos documentado, la declaración de incapacidad debería resolverse en menos de 3 meses. ¿Qué testimonios familiares? Los olvidos, las confusiones, los cambios de humor, las decisiones irracionales. He estado manteniendo un registro detallado durante los últimos 6 meses. Fechas, horarios, testigos presentes, todo documentado meticulosamente. 6 meses. Esta conspiración había comenzado mucho antes de lo que imaginaba, mientras yo vivía inocentemente, creyendo en el amor incondicional de mi familia. Ellos estaban construyendo sistemáticamente el expediente de mi destrucción mental. ¿Y si papá sospecha algo?, preguntó Diego con una ansiedad evidente en su voz. Tu padre es inteligente, pero los hombres de su generación raramente consideran que sus propias familias puedan traicionarlos. Además, hemos sido muy cuidadosos. Cada comportamiento que hemos registrado puede interpretarse legítimamente como síntoma de deterioro cognitivo. La manipulación psicológica era aún más sofisticada de lo que había percibido inicialmente. No solo habían estado reinterpretando mis comportamientos normales como síntomas de demencia, habían estado provocando situaciones específicas para crear evidencias de mi supuesta incompetencia. Recuerda, continuó Laura, el martes cuando venga el doctor Hernández, necesitas apoyar completamente la narrativa que hemos construido. Cualquier vacilación de tu parte podría arruinar todo el plan. Lo sé, pero sigo sintiéndome culpable. Es mi padre, Laura. Tu padre ha tenido una vida plena y exitosa. Ahora es momento de que la siguiente generación tome el control. Es el orden natural de las situaciones. Orden natural. Habían racionalizado mi destrucción como parte de un proceso evolutivo inevitable, convenciéndose a sí mismos de que robar mi autonomía y mi patrimonio era simplemente el curso normal de la vida. La grabación incluía también conversaciones entre Laura y Mercedes, donde mi compañera expresaba dudas crecientes sobre el plan. No me siento cómoda mintiendo sobre las situaciones que Miguel Ángel supuestamente olvida, decía Mercedes. No estás mintiendo, respondía Laura pacientemente. Estás interpretando comportamientos que realmente has observado. La diferencia entre olvido normal y olvido patológico es muy sutil. Es mejor prevenir que lamentar. Pero ¿qué sucederá con nuestra relación matrimonial cuando descubra lo que hemos realizado? Mercedes, para cuando Miguel Ángel se dé cuenta de algo, ya será demasiado tarde para que pueda realizar nada al respecto. Y francamente, si realmente está desarrollando demencia, es probable que ni siquiera recuerde haber estado en desacuerdo con las decisiones que tomemos por él. La frialdad de esa respuesta me reveló que Laura había calculado incluso las implicaciones emocionales de su traición. No le importaba destruir mi matrimonio, mi relación con mi hijo o mi dignidad personal. Para ella, yo ya era simplemente un obstáculo entre su codicia y mi capital. Cuando terminé de revisar todas las grabaciones, eran las 5 de la madrugada del sábado. Tenía en mis manos evidencia irrefutable de una conspiración criminal que incluía fraude, extorsión, cohecho médico y planificación sistemática para robar mi patrimonio. Pero más importante que las implicaciones legales era la claridad absoluta sobre lo que enfrentaba. Esta no era una preocupación familiar malentendida o una paranoia de mi parte. Era un ataque coordinado y premeditado contra mi libertad, mi dignidad y todo lo que había construido durante mi vida. Ahora sabía exactamente contra qué luchaba, quiénes eran mis enemigos y cuáles eran sus planes específicos. La batalla había escalado a un nivel completamente nuevo.
Pero por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, me sentía en control de la situación. Miguel Ángel Torres Mendoza acababa de obtener las armas que necesitaba para contraatacar, y cuando lo hiciera sería devastador. El lunes por la mañana me levanté con una claridad mental que no había experimentado en semanas. Las grabaciones me habían proporcionado no solo evidencia de la conspiración, sino también información crucial sobre sus próximos movimientos. Sabía que el martes vendría el doctor Hernández. Sabía cuánto capital estaba involucrado y, más importante, sabía exactamente qué esperaban que hiciera. Mi primera llamada fue a Enrique Domínguez Salazar, mi abogado de confianza desde hacía 20 años. Enrique había manejado todas mis transacciones inmobiliarias importantes, la creación de mi testamento y varios asuntos legales complejos durante mi carrera empresarial. Si alguien podía ayudarme a navegar esta situación, era él. «Enrique, necesito verte urgentemente», le expresé cuando contestó el teléfono. «Es un asunto delicado que prefiero no discutir por teléfono». «¿Qué tan urgente, Miguel Ángel? Tengo una agenda bastante apretada esta semana. Tan urgente como que mi propia familia está intentando declararme mentalmente incompetente para robar mi patrimonio». Respondí directamente. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. «Estaré en mi oficina en 1 hora», expresó finalmente. «Trae toda la documentación que tengas». La oficina de Enrique estaba ubicada en el centro histórico de Valladolid, en un edificio del siglo XVIII que había sido restaurado meticulosamente. Su despacho reflejaba su personalidad, formal pero accesible, con estanterías llenas de códigos legales y una mesa de roble macizo donde había resuelto cientos de casos complejos. Cuando llegué, Enrique ya tenía preparado café y había cancelado sus citas matutinas. Le entregué copias de las grabaciones más incriminatorias, junto con un resumen detallado de todo lo que había descubierto. «Miguel Ángel, esto es extraordinariamente serio», expresó después de revisar los documentos durante 30 minutos. «Lo que describes constituye varios delitos penales: conspiración para cometer fraude, intento de cohecho a funcionario público, falsificación de documentos médicos. Lo que más me preocupa es proteger mi patrimonio antes de que puedan realizar algo irreversible», le expliqué. «Según las grabaciones, ya tienen identificado un médico corrupto y un abogado dispuesto a acelerar el proceso legal». Enrique tomó notas meticulosamente mientras conversaba, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. «Primero, necesitamos proteger tus bienes inmediatamente», expresó finalmente. «Vamos a crear un fideicomiso irrevocable que transfiera la propiedad legal de tus activos principales a una entidad que no puedan tocar, incluso si consiguieran una declaración de incompetencia. Eso es posible, completamente legal y efectivo. También vamos a modificar tu testamento para incluir cláusulas específicas que invaliden cualquier cambio realizado bajo coacción o mientras esté bajo tutela legal, no consensuada. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada aspecto de mi situación financiera». Enrique consultó con especialistas en derecho de familia y expertos en protección patrimonial. El plan que desarrollamos era comprensible y agresivo. «Ahora necesitamos conversar de la evidencia criminal», continuó Enrique. «Las grabaciones que tienes son admisibles en tribunal, pero necesitamos más. Te voy a conectar con alguien que puede ayudarnos. Un detective privado. Rodrigo Navarro Castro es expolicía, especialista en fraudes familiares y casos de abuso de ancianos. Ha trabajado conmigo en varios casos similares. Es discreto, profesional y completamente confiable». Enrique llamó a Rodrigo inmediatamente
y acordamos reunirnos esa misma tarde en su oficina. Mientras tanto, comenzamos el proceso de protección patrimonial. En cuestión de horas, Enrique había preparado documentos que transferían la propiedad legal de mi residencia, mis inversiones y mis cuentas bancarias principales a un fideicomiso familiar irrevocable con cláusulas antifraude específicas. Si intentan declararte incompetente ahora, explicó Enrique, descubrirán que técnicamente ya no eres propietario directo de los activos que quieren controlar. El fideicomiso los protege incluso si obtienen tutela legal sobre ti personalmente. ¿Y qué sucederá con Mercedes? Ella también es beneficiaria de mi testamento actual. Eso depende de hasta qué punto esté involucrada conscientemente en la conspiración, respondió Enrique cuidadosamente. Las grabaciones sugieren que está siendo manipulada, pero también muestran que está participando activamente en la construcción de evidencia falsa contra ti. Era una realidad dolorosa que había estado evitando enfrentar. Mercedes no era solo una víctima inocente, era una colaboradora consciente en mi destrucción. A las 5 de la tarde nos reunimos con Rodrigo Navarro en su oficina privada. Era un hombre de 43 años, complexión atlética, con ojos penetrantes que reflejaban años de experiencia investigando los aspectos más oscuros del comportamiento humano. Enrique me ha explicado la situación básica, expresó Rodrigo después de revisar mis grabaciones. Esto es más sofisticado que la mayoría de casos de abuso familiar que investigo. Tu nuera tiene conocimiento legal considerable y ha planificado esto meticulosamente. ¿Qué necesitas para construir un caso sólido?, pregunté. Primero, necesitamos identificar y documentar completamente la red de cómplices. Este doctor Hernández, el abogado que mencionan, posiblemente otros profesionales involucrados. Segundo, necesitamos evidencia de los aspectos financieros. ¿Cómo planean acceder a tu patrimonio? ¿Qué cuentas han investigado? Si ya han intentado algún movimiento preliminar. Rodrigo explicó que su investigación se centraría en métodos completamente legales. Registros públicos, verificación de antecedentes profesionales, análisis de comunicaciones digitales con consentimiento judicial y vigilancia discreta de los conspiradores. También sugiero que instalemos un sistema de grabación más sofisticado en tu residencia. Continuó. Necesitamos documentar no solo sus conversaciones, sino también cualquier intento de acceso no autorizado a tus documentos personales o intentos de manipularte durante la supuesta evaluación médica. ¿Qué hay del doctor Hernández? ¿Podemos realizar algo para prevenir que participe en esto? Podemos investigar sus antecedentes profesionales, verificar si tiene historial de infracciones éticas y potencialmente alertar al colegio médico sobre el intento de cohecho. Pero necesitamos ser cuidadosos de no alertarlo prematuramente sobre nuestra investigación. Enrique y Rodrigo coordinaron un plan de acción detallado. En los próximos días, Rodrigo comenzaría la investigación de fondo, mientras Enrique finalizaba la protección legal de mis activos. Mientras tanto, yo continuaría actuando normalmente, permitiendo que Laura y Diego creyeran que su plan se desarrollaba sin obstáculos. Miguel Ángel, me advirtió Enrique antes de separarnos, es crucial que no cambies tu comportamiento de ninguna manera que pueda alertarlos. Si sospechan que conoces sus planes, podrían acelerar el proceso o modificar su estrategia. Debo ir a la cita con el doctor Hernández mañana. Absolutamente, respondió Rodrigo. Necesitamos documentar el intento de fraude médico en acción. Llevarás un grabador oculto y tendremos vigilancia externa del encuentro. Será evidencia crucial para el caso criminal. Esa noche, mientras cenaba en aparente normalidad con mi familia traidora, me sentía completamente diferente.
Ya no era una víctima indefensa esperando ser destruida. Era un estratega experimentado ejecutando un contraataque meticulosamente planificado. Laura me sonreía mientras servía el postre, probablemente imaginando cómo gastaría mi capital después de mañana. Diego realizaba comentarios casuales sobre mi salud, construyendo la narrativa que presentaría al médico corrupto. Pero lo que no sabían es que Miguel Ángel Torres Mendoza había declarado la guerra total y que cuando terminara con ellos no solo habría protegido su patrimonio, sino que habría enviado a varios criminales directamente a la prisión. La batalla decisiva comenzaría mañana, y yo estaba completamente preparado para ganar. El martes amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la gravedad de lo que estaba por ocurrir. Rodrigo había trabajado toda la noche investigando el trasfondo de los conspiradores, y los resultados que me presentó esa mañana superaron mis peores expectativas. Miguel Ángel, lo que hemos descubierto sobre Laura es extraordinario, me explicó Rodrigo en su oficina a las 8 de la mañana. Su empresa de arquitectura, casas y estructuras arquitectónicas, Sociedad Limitada, está en proceso de liquidación judicial desde noviembre del año anterior. Me mostró documentos oficiales del registro mercantil que detallaban la situación financiera catastrófica de mi nuera. Los números eran devastadores. 460.000 euros en deudas con proveedores, préstamos bancarios sin pagos por valor de 250.000 euros adicionales y embargos preventivos sobre sus cuentas personales. ¿Cómo es posible que Diego no sepa nada de esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque tu nuera ha estado ocultando sistemáticamente la realidad financiera de su empresa. Observa estos registros de comunicación con el banco. Rodrigo había obtenido a través de métodos legales copias de las notificaciones oficiales que el banco había enviado a Laura durante los últimos 6 meses. Todas las cartas de aviso, requerimientos de pago y notificaciones de embargo habían sido dirigidas exclusivamente a su dirección de trabajo, nunca al domicilio familiar que compartía con Diego. Tu nuera es mucho más inteligente y peligrosa de lo que inicialmente pensamos, continuó Rodrigo. Ha estado compartimentalizando información para mantener a Diego ignorante de la verdadera magnitud de sus problemas financieros. Pero la investigación sobre el doctor Hernández Valverde fue aún más reveladora. Rodrigo había descubierto que este geriatra tenía un historial preocupante de infracciones éticas. En los últimos 3 años, el Colegio Médico ha recibido 5 denuncias formales contra Hernández Valverde. Me explicó mostrando documentos oficiales. 2 por diagnósticos cuestionables en casos de herencia. 1 por aceptar pagos irregulares de familiares de pacientes. Y 2 por falsificar informes médicos para compañías de seguros. Y aún puede ejercer. Está en periodo de supervisión profesional, lo que significa que debería informar al colegio médico sobre cualquier evaluación controversial que realice. Obviamente no lo está realizando. Los documentos mostraban que el doctor Valverde había establecido un patrón de comportamiento criminal, especializándose en casos donde familias querían obtener control legal sobre parientes ancianos. Sus honorarios variaban entre 12.000 y 35.000 euros, dependiendo de la complejidad del fraude requerido. ¿Cómo obtuviste toda esta información tan rápidamente?, pregunté impresionado por la eficiencia de la investigación. Tengo contactos en el colegio médico, el registro mercantil y varios juzgados de la ciudad, explicó Rodrigo. Cuando trabajas en investigación de fraudes familiares durante 17 años,
Desarrollas una red de fuentes que pueden verificar información rápidamente a través de canales oficiales. Pero la parte más inquietante de la investigación se centró en el abogado que Laura había mencionado en las grabaciones. Rodrigo había identificado a Javier Santamaría, un letrado con oficina en el centro de la ciudad, que se especializaba en casos de tutela expedita. Este hombre es esencialmente un criminal con licencia para ejercer el derecho, me informó Rodrigo. En los últimos 2 años ha manejado 19 casos de declaración de incompetencia, todos resueltos en menos de 3 meses, todos con circunstancias sospechosamente similares. Los expedientes mostraban un patrón claro. Javier Santamaría trabajaba con una red de médicos corruptos, trabajadores sociales comprados y funcionarios judiciales cómplices para acelerar procesos que normalmente tomarían años en resolverse. Su método es siempre el mismo, continuó Rodrigo. Presenta evidencia médica falsificada, testimonios familiares exagerados y documentación que sugiere riesgo financiero inmediato. Los jueces, sobrecargados de trabajo y confiando en los dictámenes profesionales, aprueban las tutelas sin investigación profunda, y las víctimas nunca se defienden. Ese es el aspecto más siniestro del esquema. Para cuando las víctimas se dan cuenta de lo que está ocurriendo, ya han perdido la capacidad legal para defenderse. Una vez declarado incompetente, cualquier protesta se interpreta como confirmación del deterioro mental. Rodrigo me mostró casos específicos donde ancianos completamente lúcidos habían sido despojados de sus patrimonios, confinados en residencias geriátricas contra su voluntad y reducidos a existencias controladas por tutores que sistemáticamente liquidaban sus activos. La diferencia en tu caso, me explicó, es que conocemos el plan antes de que puedan ejecutarlo. Eso nos proporciona una ventaja táctica enorme. Me entregó un dispositivo de grabación de última generación, prácticamente invisible cuando se colocaba correctamente. Esto grabará todo el encuentro con el doctor Hernández esta tarde. La calidad de sonido es excelente y la batería durará 6 horas continuas. Necesitamos documentar cada palabra del intento de soborno y diagnóstico fraudulento. ¿Qué sucede si sospecha que estoy grabando? No lo hará. Este dispositivo es estándar en operaciones encubiertas policiales. Además, médicos como Valverde están acostumbrados a pacientes nerviosos durante evaluaciones psicogeriátricas. Tu ansiedad natural cubrirá cualquier comportamiento inusual. Rodrigo también había coordinado vigilancia externa de la consulta médica. Tendremos fotógrafos documentando tu llegada, la duración exacta de la consulta y cualquier intercambio de capital que pueda ocurrir. Si Laura paga al doctor antes o después de la cita, tendremos evidencia visual. Pero lo más impresionante de la investigación de Rodrigo fue su descubrimiento de que esta conspiración se extendía más allá de mi caso particular. Miguel Ángel, creo que tu nuera y este doctor Valverde han colaborado anteriormente. Me informó mostrando registros telefónicos que había obtenido legalmente. Hay un patrón de comunicación entre ellos que se remonta a 8 meses atrás, mucho antes de que comenzaran a planear tu caso específico. ¿Estás sugiriendo que esto es parte de una operación criminal más grande? Exactamente. Creemos que Laura ha estado identificando víctimas potenciales con patrimonios sustanciales, desarrollando estrategias personalizadas para cada caso y utilizando la red de profesionales corruptos para ejecutar múltiples fraudes simultáneamente. Los documentos mostraban que Laura había estado investigando secretamente las finanzas de varios conocidos familiares y profesionales, recopilando información sobre sus patrimonios, sus dinámicas familiares y sus vulnerabilidades potenciales. En tu caso,
ella identificó la oportunidad perfecta. Un hombre mayor con patrimonio sustancial, un hijo susceptible a manipulación y una compañera que podía ser convencida de participar por preocupaciones genuinas sobre tu bienestar. La revelación me golpeó como un martillo. No era solo la víctima de una traición familiar. Era el objetivo de una operación criminal profesional que había estudiado meticulosamente mis vulnerabilidades durante meses. ¿Cuántas otras familias han sido destruidas por esta red?, pregunté. Basándonos en los registros que hemos revisado, estimamos que al menos 14 familias han sido victimizadas en los últimos 2 años. Los daños financieros totales superan los 4,5 millones de euros. Esa tarde, mientras me preparaba para la cita con el doctor Hernández, me sentía como un soldado entrando en batalla. Llevaba el dispositivo de grabación oculto. Sabía que Rodrigo estaría documentando todo desde exterior, y tenía la certeza de que estaba a punto de recopilar evidencia que no solo me protegería, sino que destruiría completamente una red criminal que había arruinado múltiples vidas. Laura me sonreía mientras me acompañaba hacia el automóvil, probablemente calculando mentalmente cuánto capital estaría disponible para ella en unas pocas horas. Pero lo que no sabía es que Miguel Ángel Torres Mendoza se dirigía a esa consulta médica como un cazador experimentado, y que cuando saliera de allí tendría en sus manos las armas necesarias para destruir no solo su conspiración, sino toda la red criminal de la que formaba parte. La consulta médica con el doctor Hernández Valverde fue una experiencia que jamás olvidaré. No por las mentiras que escuché, sino por la actuación magistral que tuve que ejecutar para documentar cada detalle de su corrupción profesional. Su clínica estaba ubicada en un edificio moderno del barrio de Huerta del Rey con una fachada impresionante que proyectaba respetabilidad médica. Pero una vez dentro, la realidad era muy diferente. La sala de espera tenía ese ambiente impersonal de las consultas donde los pacientes son números, no personas. Laura me acompañó interpretando perfectamente el papel de nuera preocupada. Durante el trayecto en automóvil, había repasado conmigo la historia clínica que había fabricado. Confusión con fechas, repetición de anécdotas, dificultades para recordar nombres de personas cercanas. Recuerda, Miguel Ángel, me había expresado con esa falsa dulzura que ahora reconocía como manipulación pura. Es importante que seas completamente honesto con el doctor sobre cualquier olvido o confusión que hayas experimentado últimamente. El doctor Valverde resultó ser exactamente lo que había imaginado basándome en la investigación de Rodrigo. Un hombre de 57 años con aspecto profesional cuidadosamente construido, pero ojos que reflejaban la codicia de alguien dispuesto a prostituir su juramento hipocrático por capital. Don Miguel Ángel me saludó con una sonrisa ensayada. Su nuera me ha explicado algunas preocupaciones familiares sobre su bienestar general. Esta evaluación es completamente rutinaria. Simplemente queremos asegurarnos de que todo esté funcionando perfectamente. Desde los primeros minutos quedó claro que esta no era una consulta médica legítima. Las preguntas estaban cuidadosamente diseñadas para crear confusión y documentar respuestas que pudieran interpretarse como síntomas de deterioro cognitivo. ¿Qué día de la semana es hoy, don Miguel Ángel? Martes, respondí correctamente. ¿Y qué fecha exacta? 31 de marzo, expresé, aunque sabía perfectamente que era 1 de abril. Era una mentira calculada para proporcionarle exactamente lo que esperaba escuchar. Vi cómo anotaba meticulosamente mi respuesta incorrecta en un formulario preimpreso. Este hombre ya tenía preparado un diagnóstico antes de conocerme. Su nuera me comenta que últimamente ha tenido algunas dificultades para recordar conversaciones recientes.
¿Puede relatarme sobre eso? Era el momento de ejecutar la actuación más importante de mi vida. Bajo la orientación previa de Enrique y Rodrigo, había preparado una serie de respuestas que parecerían síntomas genuinos para un médico corrupto, pero que serían obviamente fabricadas para cualquier profesional honesto que revisara las grabaciones posteriormente. Bueno, doctor, comencé con una expresión de confusión cuidadosamente construida. A veces siento que las situaciones se mezclan en mi mente. Ayer creí ver a mi hermano en el supermercado, pero mi hermano falleció hace 5 años. La mentira era deliberada y grotesca. Mi hermano Antonio estaba perfectamente vivo y había cenado conmigo el domingo anterior, pero necesitaba proporcionarle a Valverde material para su diagnóstico fraudulento. «Interesante», murmuró anotando furiosamente. «Ha tenido episodios similares antes». Laura expresa que sí, pero yo no los recuerdo claramente. El doctor Valverde intercambió una mirada significativa con Laura. Era evidente que habían coordinado esta narrativa previamente. La evaluación continuó durante 45 minutos, pero fue durante los últimos 15 minutos cuando ocurrió lo que realmente habíamos venido a documentar. Don Miguel Ángel podría esperar unos minutos en la sala de espera. Me gustaría discutir algunos aspectos técnicos con su nuera. Salí del consultorio, pero me quedé cerca de la puerta que el doctor había dejado entreabierta por descuido. El dispositivo de grabación captaría cada palabra de la conversación que estaba a punto de ocurrir. «Doctora Casas», comenzó Valverde dirigiéndose a Laura con un título que ella obviamente no poseía. «Los síntomas que describe don Miguel Ángel son consistentes con deterioro cognitivo moderado, posiblemente las primeras fases de demencia senil». «¿Qué tan severo considera usted que es el caso?», preguntó Laura. «Lo suficientemente severo como para justificar una evaluación de capacidad legal, si eso es lo que está buscando», respondió Valverde directamente. «¿Cuánto tiempo tomaría obtener un informe médico oficial? Para un caso como este, con la documentación familiar que me ha proporcionado y los síntomas que he observado hoy, podría tener un dictamen completo en 48 horas. ¿Y el costo? Para una evaluación integral que incluya recomendaciones de tutela legal, el honorario sería de 23.000 euros. Ahí estaba la transacción criminal siendo negociada explícitamente. Un médico licenciado estaba literalmente poniendo precio a un diagnóstico falso que destruiría mi vida legal. ¿Aceptaría la mitad ahora y la mitad cuando entregue el informe final?, preguntó Laura. «Por supuesto, eso es completamente aceptable». Escuché el sonido inconfundible de un sobre siendo transferido. Laura acababa de pagar 11.500 euros como adelanto por mi destrucción médica oficial. «Doctor Valverde», continuó Laura, «es crucial que el informe sea definitivo. La familia necesita certeza legal para tomar decisiones importantes sobre el futuro de don Miguel Ángel. Señora Casas, he manejado casos similares durante años. Mi dictamen será completamente convincente para cualquier tribunal. Don Miguel Ángel será declarado legalmente incompetente para manejar sus asuntos financieros y personales. ¿Y si él intenta contradecir el diagnóstico? Ese es el aspecto hermoso de los casos de demencia», respondió Valverde con una risa que me congeló la sangre. «Cualquier protesta de la supuesta víctima se interpreta como confirmación del deterioro mental. Mientras más insista en que está mentalmente competente, más perturbado parecerá ante los tribunales». La conversación continuó durante otros 10 minutos, durante los cuales documentaron cada detalle del fraude. Plazos de entrega, métodos para acelerar el proceso judicial y hasta estrategias para neutralizar cualquier intento de obtener una segunda opinión médica.
Cuando finalmente me llamaron de vuelta al consultorio, el doctor Valverde había recuperado su máscara de profesionalismo médico. Don Miguel Ángel, basándome en la evaluación de hoy, recomiendo algunos estudios adicionales para asegurarnos de que esté recibiendo el cuidado apropiado para su edad. ¿Qué tipo de estudios? Pregunté fingiendo la ingenuidad de alguien que no había escuchado la negociación criminal que acababa de ocurrir. Análisis cognitivos más detallados. Posiblemente algunas pruebas neurológicas. Su nuera coordinará todo con mi asistente. Durante el trayecto de regreso a la residencia, Laura estaba eufórica. Obviamente creía que el plan había funcionado perfectamente. ¿Cómo te sentiste con el doctor Valverde?, me preguntó. Parecía muy profesional, respondí, manteniendo mi actuación de anciano confiado. ¿Crees que encontró algo preocupante? Oh, nada serio, Miguel Ángel. Solo quiere asegurarse de que estés recibiendo el cuidado adecuado. Es completamente rutinario. Esa noche, mientras toda la familia cenaba en aparente normalidad, yo sabía que tenía en mi poder evidencia irrefutable de una conspiración criminal que incluía cohecho médico, fraude documentado y planificación sistemática para robar mi patrimonio. Pero más importante aún, sabía que Laura acababa de cometer el error más grande de su vida. Al pagar el adelanto al doctor Valverde, había cruzado la línea desde la planificación criminal hacia la ejecución de un delito federal. Al día siguiente, Enrique y Rodrigo revisarían las grabaciones y comenzarían el proceso para destruir no solo la conspiración contra mí, sino toda la red criminal de la que formaba parte. Miguel Ángel Torres Mendoza había jugado el papel del anciano vulnerable a la perfección. Pero ahora era momento de revelar que el cazador siempre había sido yo. La trampa estaba lista, y todos ellos estaban a punto de caer directamente en ella. La mañana del jueves 2 de abril marcó el inicio de la fase más delicada de toda mi estrategia. Rodrigo había desarrollado un plan ingenioso para exponer gradualmente a Diego la verdadera naturaleza de su compañera, permitiendo que mi hijo descubriera por sí mismo la magnitud de la traición de la que había sido cómplice inconsciente. Miguel Ángel, es crucial que Diego comprenda la realidad por sí mismo. Me había explicado Rodrigo el día anterior. Si simplemente le presentamos las evidencias de forma directa, su reacción defensiva podría alertar a Laura y arruinar toda la operación. El plan era elegante en su simplicidad. Rodrigo se presentaría ante Diego como investigador de una compañía de seguros que estaba verificando información sobre empresas arquitectónicas en proceso de liquidación. Era una cobertura perfecta que le permitía revelar la situación financiera real de Laura, sin levantar sospechas inmediatas. A las 10 de la mañana, Rodrigo llamó a la oficina de consultoría donde trabajaba mi hijo. «Buenos días, ¿podría conversar con Diego Torres García? Soy Rodrigo Navarro de Investigaciones Financieras Peninsulares. Estamos verificando información sobre algunas empresas arquitectónicas para un caso de seguros». Desde mi residencia, donde había instalado un altavoz para escuchar la conversación, pude oír la confusión inicial en la voz de Diego. «Investigaciones financieras. No comprendo qué relación podría tener yo con eso. Señor Torres, aparece usted como contacto familiar de Laura Casas Moreno, propietaria de Casas y Estructuras Arquitectónicas, Sociedad Limitada. Necesitamos verificar algunas informaciones sobre el estado actual de la empresa». «¿El estado actual? No entiendo. La empresa de mi compañera está funcionando normalmente». El silencio que siguió fue revelador. Rodrigo había plantado la primera semilla de duda. «Señor Torres, según nuestros registros oficiales del registro mercantil, Casas y Estructuras Arquitectónicas, Sociedad Limitada, está en proceso de liquidación judicial
desde noviembre de 2023. ¿No estaba usted al corriente de esta situación? Eso es imposible, respondió Diego, pero su voz ya no sonaba completamente segura. Mi compañera jamás me habría ocultado algo así. Podríamos reunirnos para revisar la documentación oficial. Son registros públicos, completamente verificables. Sería conveniente aclarar esta discrepancia. Acordaron encontrarse esa tarde en una cafetería cerca de la oficina de Diego. Rodrigo llevaría copias certificadas de todos los documentos del registro mercantil, así como los registros bancarios y las notificaciones de embargo que había obtenido legalmente. A las 4 de la tarde, desde mi automóvil estacionado discretamente cerca de la cafetería, observé el encuentro entre Rodrigo y mi hijo. Había instalado un receptor para escuchar la conversación a través del micrófono oculto que Rodrigo llevaba. «Señor Torres, siento ser el portador de noticias tan difíciles», comenzó Rodrigo extendiendo una carpeta llena de documentos oficiales. «Pero la realidad financiera de la empresa de su compañera es muy diferente de lo que usted cree». Durante los siguientes 30 minutos, Rodrigo presentó meticulosamente toda la evidencia. Las deudas de 460.000 euros, los préstamos bancarios impagos, los embargos preventivos, las notificaciones judiciales que habían sido enviadas exclusivamente a la Dirección de Trabajo de Laura. La transformación en la voz de Diego fue gradual, pero devastadora. Comenzó con incredulidad defensiva, progresó hacia confusión angustiada y finalmente llegó a una comprensión horrible de la dimensión de las mentiras de su compañera. «Esto significa que Laura me ha estado mintiendo durante más de un año», murmuró finalmente. «Cada día, cada conversación sobre el futuro, sobre nuestros planes, todo ha sido una mentira». «Señor Torres, hay algo más que debe saber», continuó Rodrigo cuidadosamente. «Según nuestras investigaciones, su compañera ha estado explorando métodos alternativos para resolver su crisis financiera». «¿Qué tipo de métodos alternativos?». Rodrigo le mostró copias de los registros telefónicos que mostraban las comunicaciones entre Laura y el doctor Valverde, así como documentación sobre los otros casos de fraude familiar en los que ambos habían colaborado. Su compañera parece haber desarrollado una asociación profesional con individuos que se especializan en transferencias patrimoniales no convencionales de personas mayores hacia familiares más jóvenes. Vi cómo el rostro de mi hijo se descomponía gradualmente mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿Está usted sugiriendo que mi compañera está involucrada en algún tipo de estafa contra ancianos? Los registros sugieren un patrón de comportamiento que incluye identificación de víctimas potenciales con patrimonios sustanciales, desarrollo de estrategias para obtener control legal sobre sus activos y colaboración con profesionales dispuestos a facilitar transferencias forzadas de propiedad. ¿Y mi padre? La pregunta salió como un susurro agonizante. «Señor Torres, su padre posee un patrimonio de aproximadamente 1.300.000 euros. Según nuestros registros, su compañera ha estado investigando detalladamente sus activos financieros». El silencio que siguió duró casi 2 minutos completos. Pude imaginar a mi hijo procesando la revelación horrible de que había sido utilizado como instrumento en una conspiración para destruir a su propio padre. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Por ahora nada», aconsejó Rodrigo sabiamente. «Cualquier confrontación prematura con su compañera podría comprometer investigaciones en curso, pero sería prudente que comenzara a documentar cualquier comportamiento sospechoso que observe». Esa noche, cuando Diego regresó a la residencia,
Fue evidente que algo fundamental había cambiado en él. Durante la cena, observé cómo estudiaba cada palabra de Laura, cada gesto, cada expresión. Las vendas finalmente se habían caído de sus ojos. «Laura», le expresó con una voz cuidadosamente controlada, «¿cómo van las situaciones en tu empresa? ¿Algún proyecto nuevo interesante?» «Oh, ya sabes, los proyectos de siempre», respondió ella casualmente, sin idea de que su mentira acababa de ser expuesta completamente. Nada particularmente emocionante. ¿Y las finanzas de la empresa? ¿Todo bien con los pagos, los impuestos, ese tipo de situaciones? Por primera vez vi un destello de preocupación en los ojos de Laura. La pregunta era demasiado específica, demasiado directa para ser casual. «Por supuesto, Diego, ¿por qué preguntas? Simple curiosidad. ¿Es que nunca conversamos de los aspectos financieros de tu trabajo?» «Bueno, ya sabes que los números son aburridos», respondió, pero su risa sonaba forzada. Después de la cena, mientras Laura lavaba los platos, Diego se acercó a mí con una expresión que no había visto en su rostro desde que era un niño asustado. «Papá», me expresó en voz baja, «necesitamos conversar mañana, los dos solos. Hay situaciones importantes que necesito expresarte». «Por supuesto, hijo. ¿De qué se trata?» «No puedo conversarlo ahora, pero creo que he cometido errores terribles, errores que podrían haberte lastimado. Esa noche recostado en mi cama, supe que la fase más crucial de mi plan había funcionado perfectamente. Diego finalmente había comenzado a despertar de la manipulación de Laura, y cuando lo hiciera, completamente se convertiría en mi aliado más poderoso para destruir la conspiración que había estado desarrollándose bajo nuestro propio techo. La batalla estaba entrando en su fase final, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sabía que no la pelearía solo. Mi hijo había vuelto a la residencia. El viernes 3 de abril amaneció con una claridad que parecía presagiar el final de esta pesadilla. Enrique había trabajado toda la noche coordinando con el Ministerio Público la operación que culminaría con el arresto de Laura y el doctor Valverde. Todo tenía que ejecutarse con precisión milimétrica. «Miguel Ángel, hoy terminamos con esto de una vez por todas», me expresó Enrique a las 7 de la mañana, cuando nos reunimos en su oficina para revisar los detalles finales. «La Fiscalía ha revisado todas las grabaciones y considera que tenemos evidencia suficiente para cargos criminales por fraude agravado, cohecho, conspiración y falsificación de documentos médicos. El plan era elegante. El doctor Valverde había citado a Laura en su consulta a las 11 de la mañana para entregarle mi diagnóstico oficial y recibir el pago final de 11.500 euros. Los investigadores de la Fiscalía estarían grabando y fotografiando toda la transacción desde múltiples ángulos. Y si sospechan algo, pregunté, aunque sabía que habíamos sido meticulosamente cuidadosos. «No tienen motivos para sospechar», respondió Rodrigo. «Desde su perspectiva, todo ha funcionado perfectamente. Tú interpretaste el papel del anciano confundido a la perfección. El doctor completó su diagnóstico fraudulento y ahora solo falta completar la transacción financiera». A las 8:30 mi teléfono sonó. Era Diego y su voz temblaba de emoción contenida. «Papá, anoche confronté a Laura sobre las deudas de su empresa». Mi corazón se aceleró. «¿Qué le expresaste exactamente?» Le mostré los documentos que el investigador me había proporcionado. Al principio trató de negarlo, pero cuando vio la evidencia oficial, la voz de mi hijo se quebró. «Papá me confesó todo». «¿Todo qué, Diego?» «Que ha estado planeando obtener control legal sobre tu patrimonio, que te iba a realizar declarar mentalmente incompetente, que ya había pagado a un médico para que falsificara un diagnóstico».
Sentí una mezcla de alivio y orgullo. Mi hijo había encontrado el valor para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. ¿Cómo reaccionaste? Le expresé que era monstruoso, que eras mi padre y que jamás permitiría que te lastimara. Empezó a llorar expresándome que lo realizaba por nuestro futuro. ¿Que tú eras demasiado viejo para manejar tanto capital? ¿Que si no la ayudaba, perdería la residencia, el negocio, todo? Me suplicó que no te expresara nada, que ya era demasiado tarde para detener el proceso. La confesión de Laura era exactamente lo que necesitábamos para cerrar herméticamente el caso criminal. Ahora teníamos no solo las grabaciones de la conspiración, sino también un testimonio directo de uno de los supuestos cómplices. Diego, necesito que realices algo muy importante para mí. Lo que sea, papá. Cualquier situación. Necesito que actúes normalmente con Laura esta mañana. No debes sospechar que me has relatado la verdad. A las 11 tiene una cita para completar el fraude médico y la policía va a arrestarla. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. «¿La policía? ¿Tú sabías?» «Hijo, he sabido todo desde el principio. He estado recopilando evidencias durante semanas. Laura y el doctor van a ser arrestados hoy por múltiples cargos criminales. Dios mío, papá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo supiste?» «Porque soy tu padre, Diego. Porque he sobrevivido 40 años en el mundo empresarial, sin que nadie me engañara exitosamente, y porque subestimaron completamente a Miguel Ángel Torres Mendoza». A las 10:45, desde el automóvil de Rodrigo estacionado frente al edificio médico del doctor Valverde, observamos llegar a Laura. Llevaba un maletín negro que obviamente contenía el pago final para completar mi destrucción legal. Unidades en posición. Escuché a través del radio policial que Rodrigo había sintonizado. Sospechosa ha entrado al edificio. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de toda esta experiencia. Sabía que dentro de esa consulta médica, Laura estaba recibiendo documentos falsificados que declararían oficialmente mi incompetencia mental, mientras entregaba capital que había robado de las cuentas familiares para pagar por mi propia destrucción. A las 11:20 la voz del coordinador policial sonó a través del radio. «Tenemos intercambio de documentos confirmado. Sospechosa ha entregado sobre con efectivo. Procedemos con arrestos». A través de los ventanales del edificio, vi el momento exacto en que todo el plan de Laura se desplomó. Oficiales de policía entraron simultáneamente a la consulta médica desde múltiples accesos, mientras investigadores de la Fiscalía documentaban cada detalle de la transacción criminal. «Laura Casas Moreno, está usted bajo arresto por los cargos de fraude agravado, cohecho a funcionario público, falsificación de documentos y conspiración criminal». Escuché a través del radio mientras los oficiales le leían sus derechos. «Esto es un error. Yo solo estaba cuidando de mi suegro», gritaba Laura, pero su voz sonaba desesperada, no indignada. El doctor Valverde intentó una defensa aún más patética. «Soy un profesional médico respetado. Este diagnóstico está basado en evaluación clínica legítima». Pero los investigadores tenían copias de todas nuestras grabaciones, incluyendo la conversación donde había negociado explícitamente el precio de un diagnóstico falso. A las 12 del mediodía, Enrique me llamó con la confirmación oficial. «Miguel Ángel, ambos están en custodia policial. Laura ha sido fichada por 4 cargos de felonía. Valverde por 6 cargos, incluyendo múltiples casos anteriores de fraude médico. Los fiscales están seguros de que tenemos casos sólidos contra ambos». «¿Qué sucede ahora?» Ahora viene la parte que más vas a disfrutar. La investigación se ha expandido para incluir a Javier Santamaría, el abogado corrupto
y al menos 3 casos adicionales de fraude familiar que hemos identificado. Toda la red criminal va a ser desmantelada. Esa tarde, cuando llegué a la residencia, encontré a Diego esperándome en el salón. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero había algo diferente en su postura. Por primera vez en meses parecía el hombre honesto que había criado. «Papá», me expresó levantándose inmediatamente cuando entré. «Necesito pedirte perdón por todo». «No necesitas disculparte, hijo. Fuiste manipulado por una experta». «Sí, necesito disculparme», insistió firmemente, «porque aunque fui manipulado, también fui cómplice. Participé en conversaciones sobre tu supuesta incompetencia. Ayudé a construir evidencia falsa contra ti. Te humillé en tu propia residencia». Sus palabras me dolieron, pero también me llenaron de orgullo. Mi hijo había encontrado el valor para asumir responsabilidad completa por sus acciones. «Diego, lo importante es que cuando descubriste la verdad, elegiste realizar lo correcto. Podrás perdonarme algún día». Me acerqué y lo abracé como no lo había realizado desde que era niño. «Ya te he perdonado, hijo, pero ahora necesitamos reconstruir nuestra familia sobre bases de honestidad completa». Esa noche, mientras cenábamos por primera vez en meses sin la presencia venenosa de Laura, Mercedes finalmente conversó sobre su participación en la conspiración. «Miguel Ángel, yo también necesito confesar mi parte en todo esto», expresó con lágrimas en los ojos. «Permití que Laura me convenciera de que estabas perdiendo capacidad mental. Participé en conversaciones sobre tu futuro sin consultarte. Fui una compañera terrible. Mercedes, todos fuimos víctimas de una manipuladora profesional. Lo importante es que nuestra familia ha sobrevivido». El sábado por la mañana, Enrique me llamó con noticias adicionales. «Miguel Ángel, la investigación ha revelado que Laura y su red han victimizado al menos 19 familias en los últimos 3 años. Los daños financieros totales superan los 6,5 millones de euros. Tu caso no solo te protegió a ti, sino que va a resultar en justicia para muchas otras víctimas». Mientras colgaba el teléfono, reflexioné sobre el camino extraordinario que había llevado desde la humillación de aquel sábado por la noche hasta la victoria completa de hoy. Miguel Ángel Torres Mendoza había demostrado que la experiencia, la paciencia y la estrategia inteligente podían vencer incluso a los criminales más sofisticados. La batalla había terminado y yo había ganado de manera absoluta e irreversible. 6 meses después de aquella noche de marzo, cuando mi propio hijo me humilló en mi propia mesa, me encuentro escribiendo estas líneas desde el mismo comedor donde comenzó toda esta pesadilla, pero ahora convertido en el símbolo de nuestra victoria y reconstrucción familiar. El juicio de Laura Casas Moreno se llevó a cabo durante el mes de septiembre de 2024 y fue uno de los casos de fraude familiar más documentados en la historia judicial de Valladolid. La sala del tribunal se llenó completamente cada día, no solo con periodistas y curiosos, sino con familiares de las otras 19 víctimas que habían sido identificadas durante la investigación expandida. «Su señoría», declaró el fiscal durante su alegato final, «nos encontramos ante una operación criminal sistemática que atacó específicamente a ciudadanos mayores, utilizando los vínculos familiares, más sagrados como armas de destrucción personal y financiera». Las evidencias que presentamos fueron abrumadoras. Las grabaciones de las conversaciones conspirativas, los documentos que probaban el cohecho al doctor Valverde, los registros financieros que demostraban cómo Laura había investigado secretamente mi patrimonio y testimonios de múltiples víctimas de su red criminal. Laura intentó una defensa basada en preocupación familiar genuina,
pero sus propias palabras grabadas la traicionaron completamente. ¿Cómo explica usted, señora Casas, esta grabación donde negocia explícitamente el precio de un diagnóstico médico falsificado? Le preguntó el fiscal, reproduciendo la conversación con el doctor Valverde. Yo solo quería asegurarme de que Miguel Ángel recibiera el cuidado médico apropiado, murmuró, pero su voz carecía de convicción. ¿Y considera apropiado pagar 23.000 euros por diagnósticos médicos rutinarios? El silencio de Laura fue más elocuente que cualquier confesión. El doctor Hernández Valverde había aceptado un acuerdo con la Fiscalía, confesando su participación en múltiples casos de fraude médico a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio fue devastador para la defensa de Laura. La señora Casas me contactó en octubre de 2023. Declaró desde el estrado de testigos. Me explicó que necesitaba un diagnóstico de incompetencia mental para su suegro y me ofreció 23.000 euros por completar la documentación necesaria sin realizar evaluaciones médicas legítimas. ¿Era esta la primera vez que la señora Casas solicitaba sus servicios para este tipo de diagnósticos?, preguntó el fiscal. No, señor fiscal. Durante los últimos 2 años, la señora Casas me había referido 7 casos similares de familiares que querían obtener control legal sobre patrimonios de parientes mayores. La revelación de que Laura había estado operando una red de fraude familiar durante años añadió cargos adicionales a su expediente criminal. Pero el momento más emotivo del juicio llegó cuando Diego testimonió como testigo de la Fiscalía. Su señoría, declaró mi hijo con voz firme pero cargada de emoción. Debo confesar ante este tribunal que fui cómplice inconsciente de esta conspiración. Permití que mi compañera me convenciera de que mi padre estaba perdiendo capacidad mental. Participé en conversaciones sobre su futuro sin su consentimiento. Construí evidencia falsa de su supuesta incompetencia. ¿Qué lo motivó a cambiar de perspectiva?, preguntó el juez. Cuando descubrí la verdadera situación financiera de mi compañera y comprendí que había estado mintiéndome sistemáticamente durante más de 1 año, me di cuenta de que también había estado mintiendo sobre las capacidades mentales de mi padre. ¿Cómo evalúa usted actualmente las capacidades mentales de su padre? Mi padre, Miguel Ángel Torres Mendoza, es la persona más inteligente, estratégica y mentalmente competente que conozco. No solo descubrió una conspiración criminal sofisticada, sino que la documentó meticulosamente y coordinó con autoridades para desmantelar una red que había victimizado a múltiples familias. Cualquier sugerencia de incompetencia mental es absolutamente ridícula. La sentencia se dictó el 17 de octubre de 2024. Laura Casas Moreno fue condenada a 8 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los cargos de fraude agravado en primer grado, conspiración criminal, cohecho a funcionario público y falsificación de documentos oficiales. El doctor Hernández Valverde recibió 5 años de prisión y la cancelación permanente de su licencia médica. Javier Santamaría, el abogado corrupto, fue condenado a 6 años de prisión y deshabilitado permanentemente para ejercer el derecho. Pero más importante que las sentencias criminales fue la restitución ordenada por el tribunal. Laura fue obligada a pagar compensación completa a todas las víctimas identificadas, incluyendo daños punitivos que totalizaron más de 2.300.000 euros. Obviamente la señora Casas no posee recursos para pagar estas compensaciones, me explicó Enrique después de la sentencia. Pero la orden judicial significa que cualquier activo que pueda tener en el futuro
será embargado automáticamente para pagar a sus víctimas. Durante estos meses de proceso judicial, mi relación con Diego se ha transformado completamente. Mi hijo no solo asumió responsabilidad completa por su participación en la conspiración, sino que tomó medidas concretas para reparar el daño. Papá, me expresó una tarde mientras trabajábamos juntos en el jardín trasero: quiero que sepas que he liquidado todos mis ahorros personales para pagar las deudas que Laura acumuló con tarjetas de crédito familiares. Diego, no era necesario. Esas deudas no eran tu responsabilidad. Sí eran mi responsabilidad porque permití que ocurrieran bajo mi supervisión. No voy a permitir que tú pagues financieramente por mi ingenuidad. Diego también inició los trámites de divorcio inmediatamente después del arresto de Laura, renunciando a cualquier derecho sobre los activos que ella pudiera tener y asumiendo todas las deudas matrimoniales para proteger mi patrimonio de reclamaciones adicionales. Mercedes, por su parte, ha demostrado un arrepentimiento genuino y duradero. Miguel Ángel me expresó durante una de nuestras caminatas matutinas por el parque: durante 40 años de matrimonio, jamás había dudado de tu capacidad o tu amor por esta familia. Que permitiera que una manipuladora me convenciera de participar en tu destrucción es algo que me avergonzará por el resto de mi vida. Mercedes, lo importante es que cuando llegó el momento crucial, elegiste apoyarme en lugar de continuar con la conspiración. No, Miguel Ángel, lo importante es que nunca debí haber dudado de ti en primer lugar. Hemos iniciado terapia matrimonial con un psicólogo especializado en recuperación de confianza después de traumas familiares. Es un proceso lento pero esperanzador. La ironía más satisfactoria de toda esta experiencia es que al intentar declararme mentalmente incompetente, Laura terminó demostrando exactamente lo opuesto. Las autoridades, los abogados, los investigadores y finalmente el tribunal reconocieron que mi estrategia para documentar y desmantelar su conspiración había sido magistral. Don Miguel Ángel, me expresó el juez durante la lectura de sentencia, debo expresar mi admiración por la inteligencia, paciencia y determinación que demostró al enfrentar esta situación. Su manejo de esta crisis no solo lo protegió a usted, sino que resultó en justicia para múltiples víctimas y el desmantelamiento de una red criminal significativa. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi escritorio, donde meses atrás Laura fotografiaba secretamente mis documentos, reflexiono sobre las lecciones profundas de esta experiencia. Aprendí que la confianza ciega, incluso en familia, puede ser peligrosa. Aprendí que la experiencia y sabiduría acumuladas durante décadas no se evaporan con la edad, sino que se convierten en herramientas poderosas cuando se necesitan. Pero sobre todo, aprendí que el perdón inteligente es más poderoso que la venganza. Perdoné a Diego porque reconoció su error y tomó medidas concretas para enmendarlo. Perdoné a Mercedes porque su participación fue resultado de manipulación, no malicia. Mi patrimonio no solo está intacto, sino que está mejor protegido que nunca gracias a las estructuras legales que Enrique implementó. Mi familia está reconstruida sobre fundaciones más honestas y sólidas que antes, y mi dignidad, que Laura intentó destruir, emergió fortalecida por la victoria completa sobre sus conspiraciones. Miguel Ángel Torres Mendoza demostró que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad, que la experiencia es un activo invaluable y que cuando un hombre honesto decide luchar por su familia y su patrimonio, no hay conspiración lo suficientemente sofisticada para vencerlo. La batalla terminó, la justicia prevaleció y mi residencia volvió a ser verdaderamente mi hogar.